Bienvenidos al 33º Congreso Nacional de Arquitectura, Construir Territorio, el reto de las ciudades intermedias, Cartagena de Indias 2013. Este evento es liderado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y se ha convertido en estos 40 años de historia en el referente para generar contenidos útiles que buscan el mejoramiento permanente de la calidad de la arquitectura colombiana. Damos inicio a la agenda académica con la conferencia del arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar. Cada ciudad tiene su encanto, pero no son más que una cantidad de formas volumétricas que en última instancia representan el pensamiento de la colectividad. La ciudad es la manifestación más elocuente de todos sus habitantes. Valledupar la vi nacer casi que en medio de una parranda donde estaba mi padre García Márquez, Alfonso López Michelsen y Escalona. La vislumbraban como una ciudad generosa de espacios, la querían hacer planificada, así como Niemeyer hizo a Brasil, pero ni por ahí cerquita parecerse las dos ciudades que hago mención. Pero allí estaba también esa propuesta de planificación como experiencia de lo que no se venía acostumbrando en el crecimiento de las ciudades. Lo que he querido es recordar al maestro Rogelio Salmona cuando decía que este país no necesita tanto formar arquitectos para hacer edificios, sino formar arquitectos para hacer ciudad. Son tres proyectos que hemos realizado en Matadero, Madrid, que es una construcción de principios del siglo XX, ahora mismo adaptada, ¿no?, y transformada en un gran complejo cultural de cultura contemporánea y creación. Este primero que vamos a contar es una acción, no sé qué es edificación. Nosotros fuimos llamados a un grupo que tenía un proyecto cultural, ¿no?, de acción cultural, en el que tenían toda la ambición, nada más y nada menos que hacer una ópera sin cortarse un pelo, con toda la ambición, con presupuesto cero, ¿no? Nuestra acción fue la primera, ya que como arquitectos organizamos y gobernamos como el medio de lo material, al menos del material pesado. Tomamos dos estrategias. Uno, no teníamos dinero, pero sí teníamos muchas personas, porque sabíamos que iba a haber unos 100 espectadores. Entonces decidimos que lo más inteligente, al menos la forma más estratégica de organizar este presupuesto, era utilizar a las personas como el escenario. Y de tal manera desviar, hacer que no fuese una experiencia experiencial, contemplativa de un espacio, de un escenario, sino que la experiencia que íbamos a intentar incorporar a la ópera iba a ser un cambio de la percepción de la música a través de tu posición, ¿no?, relativa en el espacio. En sentido, hicimos una retícula de sillas que trajimos cada uno de sus casas y íbamos a sentar a las personas. Estos puntos que veis serían las sillas separadas, de tal manera que aunque tú fueses con tu pareja, con tu familia, con tu hijo a la ópera, tú ibas a estar sentado a 2 metros de ti y no ibas a poder hacer un comentario. De tal manera que la experiencia, ¿no?, de esta ópera la ibas a vivir de una manera diferente, ¿no? Quería dejarles a ustedes 4 o 5 ideas y procesos que tienen que ver un poco en ese espacio en donde los arquitectos nos podemos mover. Yo creo que uno de los espacios más interesantes de trabajo tiene que ver con el salto de escalas, con poder de alguna manera de entender y de actuar sobre diferentes escalas, pero también con que podemos liderar y ser mediadores de procesos muy interesantes que articulan muchas dinámicas en la ciudad. En ese sentido, esta imagen, que es la penúltima imagen ya para terminar, trata de graficar como las preocupaciones de fondo en las que tenemos nosotros hoy y con las que estamos trabajando, que tiene que ver con todos estos procesos emergentes de ocupación que se dan en las ciudades nuestras y en las regiones, en algunos casos más urbano, en otros casos más rural. Tienen una presión muy intensa de procesos económicos, de cambio, a veces con muy baja institucionalidad, pero en donde sin ninguna duda en estos procesos urbanos una de las claves fundamentales es cómo a partir de los proyectos tratar de construir el espacio intermedio de lo que llamamos nosotros el top down, que viene a ser
un poco las políticas públicas, como este tema de los parques, bibliotecas y los metrocables que vienen desde arriba, o muchas de las acciones cívicas y de acción local que permiten proyectos de pequeña escala. El ejemplo de este proceso de rehabilitar la ladera, que nosotros lo arrancamos desde abajo con las comunidades que habitan esta zona periférica para poder entender cómo ocupan este territorio y tratar de convertir eso de alguna manera en algunas respuestas de políticas públicas. Y en este proceso de combinación de proyectos y procesos es donde estamos metidos nosotros más hoy en Urban, haciendo proyectos de consultoría, haciendo investigaciones y haciendo procesos de formación. Dijimos, todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Y a través del ahorro que hicimos, diseñarle políticas públicas a ese ahorro para que nos permitiera tener la vivienda masiva en su contexto nacional. Hoy, estimados arquitectos, qué bueno es venir a este congreso, atender la invitación de sus directivas y venir a decirles que hoy en Colombia, y gracias a Dios por ello, cualquier colombiano que ahorre puede tener vivienda nueva o usada, vivienda urbana o rural, pueden mejorar la vivienda si la tiene. Y próximamente, Dios mediante, próximamente lograremos del presidente de Colombia la firma de aquel decreto que ya con visto bueno del Ministerio de Hacienda tenemos, donde nacen en Colombia los tax del Fondo Nacional del Ahorro, que no es otro sino el arriendo convertido en propiedad. El arriendo en adelante lo vamos a recibir como ahorro y vamos a entregar vivienda nueva para estrenar, 100% terminada con 0% de cuota inicial. Esos son los modelos, esos son, digamos, las herramientas, los elementos, las posibilidades que tiene hoy en Colombia cualquier colombiano que ahorre en nuestra institución. El Fondo Nacional del Ahorro ha presentado a los constructores colombianos el tema de los sellos del Fondo Nacional del Ahorro, que no es otro sino el tejido social y el tejido humano que debe acompañar cualquier proyecto que se construya, al menos bajo la cobertura de nuestra institución en toda Colombia. Los sellos son aquellos sellos que nos permiten, repito, ese tejido humano que es tan importante también construirlo alrededor de las consideraciones físicas de un proyecto. Uno, que no se abuse, que se garantice que no se abuse sexualmente de ningún menor en Colombia. Dos, que se privilegie el adulto mayor. Tres, que se preferencie la discapacidad. Cuatro, que los proyectos sean ambientalmente sostenibles. Y cinco, que todos los hogares sean hogares digitales, hogares donde la ciencia y la tecnología empiecen a tener evolución. Cualquier proyecto, apreciados arquitectos, que se quiera construir hoy en Colombia a través del Fondo Nacional del Ahorro, tiene que cumplir esos requisitos. Nada sacamos con tener unos buenos edificios si en el entorno no existe realmente una ciudad organizada. El municipio de Cúcuta está proyectando toda una serie de acciones viales para poder llegar a cada uno de los proyectos. Este rojo, un anillo vial externo que se ha acabado de construir por parte del gobierno nacional, y estos rojos son los anillos viales internos que está construyendo el municipio de Cúcuta. Aquí, por ejemplo, vamos a tener 1.100 viviendas. En este momento estamos por adjudicar esta licitación por 3.000 millones de pesos para llegar aquí a Cormoranes. Y aquí, este es un otro proyecto, Ciudad Rodeo. Aquí no está, esto es de Siemens. Aquí están las casas que ustedes vieron, aquí están los bloques, y acá estamos construyendo para llegar al otro proyecto, que es el proyecto de Estoraques. La inversión en vías este año llega a los 5.000 millones de pesos, mientras que el año pasado invertimos unos 7.000 millones de pesos para llegar a estos proyectos que acá les estoy mostrando. Nosotros en la ciudad de Pasto contemplamos y hemos desarrollado, ha elegido 4 valores para desarrollar la propuesta de ordenamiento territorial en nuestra ciudad. Y partimos primero de una sostenibilidad ambiental, la productividad y competitividad, la inclusión y equidad y la
habitabilidad. En sostenibilidad mencionamos que el inicio de todo territorio está dado por su orografía y su hidrología, que constituyen su entorno natural. Pasto, desde su posición privilegiada, es muy rico en cuencas hidrográficas que son fuente de sustento, energía y paisajismo para sí. De este modo, el respeto por el entorno natural inicia con el reconocimiento de este como un elemento simbólico esencial de la ciudad y no está ajeno a ella, sino que constituye un elemento intrínseco de su significación. Para nosotros, construirlo en base a este entorno hidrográfico, yo creo que nos va a permitir darle sostenibilidad hacia futuro a nuestra región. En todo este proceso que nosotros estamos defendiendo es visibilizar lo que somos nosotros. No queremos que Quibdó sea Bogotá, que Quibdó sea Medellín. Queremos que Quibdó se parezca a lo que somos nosotros, a esa diversidad. Y buscamos poner en escena entonces esa Colombia multiétnica y pluricultural. Al llegar a la alcaldía de Quibdó, comenzamos con un grupo de personas a analizar qué plan de desarrollo vamos a tener. Yo dije, yo no puedo ser una alcaldesa común y corriente, yo tengo una lucha y esa lucha tiene que estar reflejada en mi plan de desarrollo. Entonces, con un equipo, antropólogos, ambientalistas, arquitectos, ingenieros civiles, gente de diversidad, comenzamos a hacer unos talleres para comenzar a filosofar, a pensar. La lucha nuestra, y yo he sido siempre incomprendida, pero vamos para adelante y eso es lo que finalmente queda. Entonces yo dije, aquí tengo que, la mayoría de profesionales nuestros se forman y tienen su mentalidad blanqueada, porque van a las universidades y entre más estudian, más se alejan de esa lógica y de esa cosmovisión de los pueblos. Entonces, mi lucha era que ellos entendieran que era necesario conocer y estudiar la esencia del pueblo nuestro y que tenían que ayudarme a plasmar eso en la ciudad. Tunja tiene a lo largo de su territorio el río Jordán, en su valle. Es un río de 7 kilómetros de longitud en el que la ronda se ha ocupado paulatinamente. Esta oportunidad de intervención en la ronda nos articula no solamente un sur de ciudad, que es un sector de menores ingresos, con un norte donde están localizadas las universidades y los centros académicos, sino también es el borde y la fachada de un centro histórico que está en proceso de renovación. Nos articula también el proyecto de vivienda de interés prioritario dentro de este Programa Nacional de las 100.000 viviendas y por supuesto nos permite pensar en una forma de afrontar estas amenazas de inundación de una manera a través del diseño, básicamente. Este proyecto es entonces con el que queremos cerrar el día de hoy, reconociendo que los retos de las ciudades intermedias van mucho más allá que un proyecto de arquitectura, que se deben reconocer unas condiciones propias de cada territorio y que en el caso de Tunja es el de la ciudad del conocimiento. Muchas gracias. En este momento, las modificaciones extraordinarias que se le hicieron al Plan de Ordenamiento Territorial del 2011, planteado en unas bases de mucho tufillo de corrupción, donde se le llegaba tocando la puerta a los propietarios de predios suburbanos y rurales para ver cuánto aportaban ellos para que se les urbanizara en las modificaciones extraordinarias a través de esas maniobras fraudulentas que se hicieron en el 2011. Un plan de ordenamiento que nos dejaron que lo que hizo fue afectar más la administración del plan de ordenamiento territorial, generar pobreza, confusión y de una manera inmanejable. Nosotros este año hemos adjudicado la consultoría de una manera pública y transparente y arrancamos la discusión del plan de ordenamiento territorial con un foro de corte internacional que se va a realizar a finales de este mes con expertos internacionales y con la presencia de Enrique Peñalosa, que nos ha dado muchas luces desde el año pasado en la manera como se puede desarrollar de manera humana un desarrollo urbano. Esa es la carta de presentación que le tenemos a los vallenatos para que todos participen
y nos pongamos de acuerdo en este contrato que tiene que ser concertado con los actores sociales importantes del territorio. Ustedes están aquí y mi pregunta es, ¿qué tan jugados están con los arquitectos de Colombia? No como para decir, hay un lote residual que vamos a ver qué hacemos allí, los vamos a llamar, sino hasta qué punto en sus planes de gobierno el arquitecto es una pieza fundamental. Gracias. ¿Quién quiere contestar, por favor? Yo respondo con hechos de verdad, como es el lema de mi plan de desarrollo, de mi plan de gobierno. Estamos construyendo una ciudad del conocimiento, una ciudad que tiene su esencia en toda nuestra historia, en todo lo que fue nuestro pasado, pero pensando siempre en nuestro futuro. Y ahí detrás de todo este andamiaje está la arquitecta que esta mañana muy inteligentemente hizo la exposición. Estamos trabajando o vamos a trabajar con la sociedad, con Sarita, que hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar sobre los concursos, aunque para nosotros resulta un poco más en términos de dinero, un poco más costoso, pero definitivamente sí le da más legitimidad a los procesos y sobre todo también tiene la oportunidad de uno de mostrar modelos. Yo creo en la verdadera participación ciudadana, desde la propia elaboración de los presupuestos participativos. Yo tuve el año pasado allá una personalidad muy importante que es asesor de la Defensoría del Pueblo, quizá una de las personas que más sabe de presupuestos participativos, porque es la mejor herramienta para generar credibilidad y confianza. Los servidores públicos que hoy tenemos la ordenación del gasto y la responsabilidad de dirigir los territorios, tenemos una gran responsabilidad, que a veces, influenciada por intereses personales, se pierde de la misión y del verdadero interés colectivo. Yo particularmente he invitado a la Corporación Autónoma Regional que participe desde el inicio, además para ganar tiempo, porque el tiempo es lo que nos mata en el servicio público. De parte de la Nación se invierten hasta 3 billones de pesos en cada invierno para curar el problema y no para atacar, para curar la consecuencia y no para atacar el problema. Ignacio Consuegar ayer nos mostró un ejemplo muy puntual de Barranquilla en el Teatro Metro, donde veíamos personas caminando por la calzada, donde las administraciones de turno hacen proyectos avalados y expidiendo licencias con el aval de algunos profesionales de la arquitectura que están en esas administraciones. En el caso puntual de Tunja, siendo yo vecino de esa ciudad que vivo en Duitama, barranquillero de nacimiento, nos damos cuenta de que se está logrando algo bueno y es no dejar entrar al vehículo a la parte histórica y la parte central de la ciudad. Los arquitectos tenemos que ser conscientes de que no tenemos que diseñar para el vehículo, sino para las personas. Estoy seguro que hay puntos muy legítimos en la concertación de un POT, pero todo se basa en una cosa a mi criterio, y es la falta de que en la concertación de la comunidad queden las cosas que se concertan con la comunidad. Bueno, es que realmente, hablando la verdad sin carreta, el problema de la violencia que hay en el país tiene que ver con eso, no hay participación real. Este es un país de burócratas, de tecnócratas que escriben desde los escritorios a espaldas de la realidad de las comunidades. El proceso de POT de planeación es muy nuevo en Colombia y además de ser nuevo, no hay realmente un proceso de participación porque siempre las instituciones están a la carrera para llevar al Consejo y para responder al cumplimiento de unos requisitos para que los organismos de control no le metan la cuchilla a los gobernantes. Esa es una realidad, es un proceso que hay que seguir trabajando más en serio para articular lo que es la visión de la gente. La iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles es una respuesta del banco a dos fenómenos que están impactando de una manera muy fuerte la calidad de vida de nuestras ciudades. El fenómeno de rápida urbanización y el fenómeno de cambio climático. Colombia además es un país muy particular para la iniciativa. En Colombia es el país donde tenemos el programa más fuerte
y lo tenemos en sociedad con Findeter, que han demostrado ser unos socios estratégicos muy importantes. En Latinoamérica, ya con las cifras de UN Habitat del año pasado, tenemos el 82% de la población viviendo en ciudades. La cifra 82 es impactante, pero para nosotros es más impactante la dinámica. Éramos solamente el 40% de las personas viviendo en ciudades en los años 50, de ahí pasamos al 60% en la década de los 80 y nos hemos pegado un brinco importantísimo en los últimos 20 años para tener el 82% viviendo en ciudades. Esto lo que quiere decir fundamentalmente es que la dinámica de urbanización, el crecimiento de las ciudades, ha trascendido por muchísimas veces la capacidad institucional y financiera que tienen las ciudades e inclusive el propio gobierno nacional de poder planificar la ciudad a tiempo. Y esto tiene consecuencias muy importantes. En el concepto de transporte no está algo elemental, y nos parece hoy muy fácil decirlo, por un lado los seres humanos, o sea, ¿para quién hacemos todo esto? Y lo otro, la ciudad. La ciudad no se tiene en cuenta en la ingeniería tradicional de transporte. Esta es la gran diferencia, o sea, transporte es un concepto muy propio del siglo XX, muy desarrollado a partir de los años 30 y con mucha fuerza a partir de los años 50, la posguerra, y que busca desarrollar muy buena infraestructura para mejorar la fluidez, la velocidad de los vehículos. Y ya la crítica que se da a partir de los años 60 nos dice que esta idea de adaptar las ciudades, adaptar la infraestructura únicamente para que los vehículos vayan rápido, tiene enormes efectos sobre los seres humanos, sobre el ambiente construido, sobre el ambiente natural. Entonces es muy propicio el cambio que se da en Colombia a partir, yo diría, del último lustro, porque es cuando aparece la primer Secretaría de Movilidad, que ahora hay varias en este país, sería la oportunidad de que involucremos realmente un pensamiento alrededor de las necesidades de los seres humanos, y no únicamente desde los deseos de infraestructura, velocidad y otros adjetivos que le asociamos a esto. Entonces, la primera oportunidad es realmente pasar de la idea de transporte a la idea de movilidad. El arquitecto y la arquitectura son los encargados de hacer y construir las ciudades. Ese es un tema sustancial, pasar de la noción del edificio a la noción de la ciudad. En 62 años hemos construido el doble de ciudades que el mundo tenía. En cuanto a la arquitectura o los arquitectos han sido realmente responsables de la construcción de ese fenómeno y de esa dimensión de problema, yo creo que realmente bastante poco. Yo creo que las ciudades son más el resultado de procesos espontáneos, sin gran planificación y mucho menos con intervención de arquitectos. Sin embargo, seguimos diciendo y seguimos pensando y seguimos soñando que la construcción de las ciudades tiene que ser un tema de los arquitectos. Formar un maestro de obra es innovador. Es maravilloso y es extraordinario. Uno normalmente el sábado está en la casa mamando gallo viendo televisión, pero ¿qué es lo extraordinario? Estar el sábado a las 2 formando maestros o formando comunidades. Es muy interesante, además es bellísimo y la gente captura muy bien todo. Y por último, desafiemos no la naturaleza, arquitectos, sino la formalidad que a ultranza ha sido la barrera que no nos permite reconocer lo construido por la población, en especial las normas asociadas al Código de Construcción Sismorresistente, que están hechos para la formalidad, pero no para un 69% del país que es informal. Eso es excluyente. Muchas gracias. Y en la zona me encontré dando vueltas y de repente encuentro algo interesante, decía Museo de Música, alguna cosa de estas, y entonces entré, como estaba entrenado pues para haciendo dibujos, me puse a dibujar instrumentos, me di cuenta pues que estos instrumentos, tal vez otros que vamos a ver, ¿no? Esta es una chimenea y ven ustedes, hay unos violines con
más barrigas de las que tienen ahora, ¿cierto? Que había una gran armonía en todas las cosas en esa época, o sea, los instrumentos, la arquitectura interior, las ventanas, la arquitectura exterior, pertenecían indudablemente a una época. Y nada más delicioso que dibujar un instrumento. Aquí ven ustedes en ese museo muy curioso porque es un piano de cola, pero vertical. Tiene su cola hacia arriba, ¿no? Y aquí una puerta que estaba por ahí en los alrededores que le hacen a uno pensar que indudablemente pertenecen a la misma época, ¿sigue? Es un video del puente de las estatuas y el fondo de la ciudad alta, que es lo que habíamos dibujado y que sintetiza un poco la visita a Praga. Dejemos que la música Por supuesto, las ciudades intermedias tienen problemas, pero a escala. Y eso es una ventaja, digamos, de las ciudades intermedias. ¿Cuáles son las amenazas que tienen las ciudades intermedias? Por ejemplo, intervenciones como son muchos de los macroproyectos actuales que generan, muchos de ellos, no digo todos, pedazos de ciudad, incluso muchas veces mal localizados, no complementando la ciudad, sino de alguna manera solucionando problemas de cantidad, más no de calidad. Yo diría cómo competirle a la ciudad, a los centros comerciales y a los conjuntos cerrados que invaden un poco la periferia de la ciudad, ¿no? Hay otra amenaza. Nosotros tenemos unos instrumentos de gestión del suelo que son iguales para todo y uno piensa lo mismo, Bogotá, Cali, Medellín, que cualquier ciudad pequeña, inclusive hasta los que tienen PBOT trabajan con los mismos principios. Y porque muchas veces la planeación no la hace el Estado y no la hace la ciudad, sino la hacen los inversionistas. Y de pronto el alcalde va feliz detrás del que le va a hacer el centro comercial. Yo quería anotar algo cuando citaron los referentes a lo de los moles. El mall es una trampa en la que nos hacen caer con un espejito creyendo que nos están vendiendo una gran solución. El mall se sitúa en las afueras, ya Francisco lo dijo, en unos terrenos que se compran muy baratos y que se valorizan al instante apenas entra a funcionar el mall. Proyectos. Este proyecto va de América a Rusia y esta es otra licitación internacional que ganamos. La ganamos en 2010 y es el proyecto más grande que hayamos hecho y que cambió la práctica y la escala de trabajo. Fue un campus de 150,000 metros cuadrados para la ciudad de Moscú. Y el alcalde de Moscú se dio cuenta que querían hacer una facultad de administración en la ciudad, que tenían administradores de empresas que llegaran, que iban a todo el mundo, pero que no tenían un lugar específico en Rusia que fuera como una facultad de administración. Ese fue un intento para hacer esto en Rusia, una idea para hacer como un nuevo Silicon Valley en Moscú, para que le hiciera rivalidad a San Francisco y que hiciera esa nueva franja del Silicon Valley. Una vez más es una competición internacional y la ganamos con la premisa de la geografía. Este es Moscú. Moscú es fascinante porque es como Milán, pero como más
dinámica. Estos son 3,5 metros de nieve, así que es una geografía extrema. Y cuando todo el mundo pasó la propuesta, todo el mundo hizo la propuesta del campus, de espacios, y nosotros dijimos, es imposible hacer esto, que ustedes van a perder dinero gastando nieve. Entonces les dijimos que necesitaban hacer una nueva forma amplia que no fuera algo que se viera en la ciudad antes.